A manera de introducción solo quiero añadir a todo lo que hemos dicho en los últimos sermones o a lo largo de estos sermones sobre la fe, algo muy sencillo, y es cuando estaba leyendo, repasando todo el capítulo 11, notaba, quizá ustedes lo habían notado, pero para mí era notorio en esta ocasión observar cómo es un recuento histórico de parte del apóstol Pablo, que es el autor, en mi opinión, de Hebreos, y un recuento histórico de cómo la fe, como decía el pastor Cristian mientras oraba, la fe es traspasada, permítame el término, de generación en generación, no por mano humana. Si bien los padres transmitieron a sus hijos la fe que habían recibido, como lo vimos en el sermón anterior, y sin embargo todos entendemos que la fe no es un don humano, es don divino y sobrenatural que es otorgado mediante la gracia a aquellos que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. Pero vemos la fidelidad de Dios en la proclamación de su evangelio, en la proclamación de sus promesas, en la proclamación de su palabra. Él dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquellos padres, como lo vimos la semana pasada, Abraham, Isaac, Jacob, José, transmitieron apropiadamente aquellas promesas y aquella palabra de Dios, y Dios, usando esta proclamación, esta exposición de su palabra, cumplió poniendo fe en aquellos que en su gracia había elegido antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a ver el tema, el decreto de un rey y el decreto de Dios. Es el título, el decreto de un rey y el decreto de Dios. Y nos vamos a basar en Hebreos capítulo 11 y el verso 23. Yo quiero que leamos ese capítulo 11 y el verso 23. Leamos, por favor. Leámoslo al unísono, por favor. Ahora, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a repetirlo, lo voy a repetir yo. Por la fe Moisés, dice la escritura, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Permítame, manera de introducción, estaba repasando y revisando, alguna vez leí el libro llamado Treblinka, y a pesar de que estuve en internet tratando de mirar un poco algún capítulo que venía a mi memoria, porque no tenía el libro físico, pero voy a echar mano a mi memoria y recordé alguna porción de este libro que habla de Treblinka. Es un gueto de los más crueles y sanguinarios de la época de la persecución y del holocausto judío a través de la maldad de los nazis. Y venía en mi memoria que en muchas ocasiones, cuando era perseguida la familia entera, se escondían. Quizás han visto alguna película, alguna serie en donde ustedes veían cómo los padres con sus hijos y sus nietos se escondían ya en el armario o en pisos falsos o en la parte de la alta de los techos. Se metían entre las tejas y hacían una especie de baúles o cofres de protección, y se metían allí cuando llegaba la persecución. Y en muchas ocasiones no era 1 hora, 2 horas, a veces duraban 1, 2, 3 días esperando que se fueran los nazis para poder sobrevivir. Y durante ese periodo, no en pocas ocasiones, por temor, ¿qué dije? Por temor, los padres literalmente asfixiaban a sus hijos para que no los delataran, porque los niños, ya por miedo, ya por hambre, ya por dolor o por cualquier otra cosa, quizá enfermos, quizá asustados, comenzaban a sollozar, y sus padres le tapaban boca y nariz con el ánimo de salvar sus propias vidas. Es decir, pesaba mucho más el temor a morir ellos mismos que el amor por sus hijos.
Ahora, no estoy juzgándolos, porque estoy seguro que quizá a lo mejor yo hubiera sido de una manera peor, pero estoy mostrando, es como en este pasaje es relevado el valor de los padres por amor no solamente a sus hijos, sino a las promesas de Dios sobre sus hijos. Cómo la fe de unos padres creyentes le lleva a tener un denuedo espiritual, a tener un poder más allá de lo natural y tener un valor conforme a lo que Pablo le dijo a Timoteo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero eso no fue solamente en la época del Holocausto. Ya en el pasado, durante aquella época de la invasión de Nabucodonosor a Judá, quizá usted recordará cuando Dios eligió a Jeremías para que profetizara a los reyes allí en Jerusalén, al rey en Jerusalén, y cómo no les hicieron caso omiso, y ignoraron sus consejos, y terminaron todos yendo cautivos, pero la mayoría de ellos fueron asesinados aún en la propia Jerusalén y en otros lugares. Y dice en Lamentaciones capítulo 4 verso 10, dice que las manos de las mujeres piadosas, ¿qué hicieron? Cosieron a sus propios hijos. Eran piadosas, dice allí. Eran mujeres que pertenecían al pueblo santo de Israel. Sin embargo, el hambre, el temor, la angustia les llevó a coserlos. Sus propios hijos les sirvieron ¿de qué? De comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Quizá lo que más me impacta para esta introducción del versículo de Hebreos 11:23 es que los padres no temieron, no tuvieron temor, pero dice por la fe, no temiéndole al decreto del rey. Eso nos indica que en la medida en que la fe se acrecienta en nuestras vidas, los temores huyen. El temor a lo que pueda hacernos el hombre. Jesús dijo en cierta ocasión: no temáis a los hombres, no temáis al que mata el cuerpo, temed al que no solamente destruye el cuerpo, sino que puede enviar cuerpo y alma al infierno. Paráfrasis mío. Así que es relevante en este versículo el valor de aquellos padres que estaban llenos de fe en el Señor, confiados en las promesas de Dios, y que estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera con tal de ser instrumentos de Dios para que se cumpliera el propósito del Señor. Esos son los padres que Dios demanda, y quiero conectarlo con los versículos de la semana pasada, en donde vimos cómo Isaac bendijo a sus hijos, y Jacob bendijo a José y bendijo a sus hijos Manasés y Efraín. Si bien no eran hijos directos, él era realmente el abuelito. Por la fe los adoptó, porque la Biblia dice que le dijo a José: ellos ya no serán tus hijos, sino serán mis hijos. Jacob adoptó a aquellos nietos. ¿Para qué sería? Para implantarles, para comunicarles la bendición. Porque el tema de la semana pasada fue que bendijeron, quiere decir, creyeron en la promesa de Dios y con su boca proclamaron esa promesa sobre su descendencia. Así que, hermanos, hoy el título es el decreto de un rey y el decreto de Dios. Primer punto, el decreto del rey. Yo voy a tomar la lectura de a lo menos 12 versículos. Quiero que tengan la paciencia de escuchar. Ahí en la Biblia lo tienen, y sin embargo va a estar también en pantalla. Éxodo capítulo 1 del verso al 8 al 22. Tenemos que enterarnos, para poder comprender Hebreos 11:23, cuál era el decreto. Dice la escritura: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién. No conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían. Parece que es como una especie de signo divino sobre nosotros. Entre más persiguen el pueblo de Dios, entre más oprimen la iglesia, entre más hay oposición y adversidad, más crece la iglesia y más se multiplica la proclamación del evangelio. Pero aquí lo interesante, dice la escritura, es que crecían de manera que los egipcios, ¿qué hacían? Temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Solamente 3 puntos o 3 detalles en este primer punto. No es la primera vez, ni sería la primera vez que legislan contra el pueblo de Dios. A lo largo de la historia de Israel, en varias ocasiones salieron decretos procurando destruir la iglesia, procurando destruir el pueblo de Dios. Quizás deben recordar en tiempos de Daniel, cuando mediante decretos le pusieron trampas porque querían matar al profeta de Dios, y detrás de esto también oprimir y destruir al pueblo de Dios. Siempre la licitud, o mejor, la ley humana, guiada por los impíos, de una manera socarrona, quiere detener el avance de la iglesia, del pueblo del Señor, quiere detenerla. También viene a mi memoria en tiempos de Esther, cuando sacaron ciertas normas con el ánimo de ponerle trampa a Mardoqueo y llevarlo a la horca. Y en muchas ocasiones, y a lo largo de la historia de la iglesia, podemos observar que en muchas ocasiones y en muchas naciones se sacan día a día decretos que son contra la iglesia, para constreñirla, para destruirla, para impedir que crezca y se multiplique. Nomás en nuestro país, Colombia, ustedes saben que se le dan privilegios a la religión tradicional. A nosotros se nos imponen como protestantes ciertas normas que tienen que ver con el desarrollo del plan territorial y la ubicación de las iglesias y una serie de condiciones. Pero esas normas no necesariamente son aplicadas a la tradición católica, sino que ustedes saben que en muchas ocasiones sus propios claustros y sus edificios son llamados algo así como joyas históricas, con el ánimo de defender esa fe y contrarrestar la fe protestante, que por la gracia de Dios cada día crece más en nuestro país. En segundo lugar, ¿quién está detrás de esos decretos? ¿Quién está generalmente detrás de esos decretos? Satanás. Satanás siempre está arguyendo, mirando cómo impedir que el reino de Dios cumpla su buen propósito. Es la guerra contra la extensión del reino de Dios. Pero la Biblia nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Recordemos lo que dice Hebreos 11:23. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto ¿de quién? Del rey. Ahora, segundo punto, por la fe de los padres. Una vez más, vamos a adentrarnos, como lo hicimos en el sermón pasado, la importancia de lo que yo creo que es Dios como papá.
como madre, de lo que yo pienso que Dios, de lo que yo espero de Dios. He dicho que la fe no se puede transmitir porque es un don divino y Dios lo otorga al elegido, pero no hay duda que la fe viene por la proclamación de las promesas del Señor. Dios en su misericordia nos ha regalado el privilegio como padres cristianos de santificar a nuestros hijos. En 1 Corintios capítulo 7 dice claramente: ¿acaso no sabes tú, refiriéndose al padre creyente, que por tu fe vuestros hijos son santificados? Es decir, reciben el privilegio de oír una y otra y otra y otra vez la palabra de Dios, y la Biblia dice que es por ese medio que llega ¿qué? La fe. Es por ese medio que las personas vienen a salvación, porque le plugó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la proclamación. Así que de nuevo los padres, Dios a los padres les había prometido un libertador. Ellos reconocieron no en la hermosura del niño, sino que vieron esa hermosura como señal del propósito de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 7 verso 20. En aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés, y fue agradable ¿a quién? A Dios. Hechos, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable ¿a quién? Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esta es una referencia que le hace el apóstol a la fe y al referirse a Moisés. Pero quiero que notemos algo importante. Cuando nace el niño, los padres le ven y lo ven hermoso. Ahora, yo creo que todos los papitos, cuando nace un niño, decimos, no siempre acertadamente, nuestro hijo es el más lindo de la tierra. La mayoría de los míos parecían ratoncitos cuando nacieron. Pero lo que sí es cierto es que Dios quiere mostrar cómo la importancia, cuando los padres tenemos la fe desde chicos, desde que nacen, entender que Dios tiene un propósito con nuestros hijos desde que nacen, desde que los vemos por primera vez. Y eso fue lo que pasó con los padres. Los padres vieron en la hermosura del niño una señal de la gracia de Dios. Si pudiéramos hoy mismo, queridos padres, ver a nuestros hijos y mirar en ellos toda la gracia que Dios ha puesto en ellos, y poder entender que es nuestro deber preservarlos, guardarlos del mundo. Muchos piensan que los padres cristianos, bautistas, reformados, exageramos en la crianza de nuestros hijos al no dejarlos participar de ciertas cosas que el mundo ofrece, al restringirlos constantemente de ciertas relaciones con sus amigos, recordando nosotros como padres que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y que si bien nosotros le hemos transmitido la fe, ellos están proclives también a pecar. Así que estos padres vieron en sus hijos la gracia de Dios. Se dieron cuenta que Dios les había dado una descendencia para ir cumpliendo las promesas que atrás sus padres habían recibido. Y eso es algo muy importante, porque cuando nosotros tenemos hijos, constantemente olvidamos que no nos pertenecen. Ellos entendieron que Moisés no era suyo, que Moisés le pertenecía al Señor, y que como hizo Ana, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Ana no podía tener bebés y oró y le dijo: Señor, si me das un hijo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a apartar, lo voy a santificar, lo voy a entregar para tu servicio. Nosotros como padres muchas veces proyectamos nuestros hijos para nuestros propios planes, para lo que deseamos, para lo que nos agrada, para lo que nos interesa. Nos interesa más que nos hagan quedar bien a nosotros a que hagan quedar bien al Señor. Y eso es lo que hacen ellos. Ellos tienen una fe que tiene la capacidad de ver en sus hijos lo que Dios quiere hacer con ellos, y su acción de protegerlos, su acción de esconderlo, como lo vamos a ver ahora, su acción de echarlo al agua, no solamente connota que ellos entendieron que Dios iba a hacer algo con él, sino además revela que estaban dispuestos no solamente a guardarlo, sino a entregarlo al río de Dios, entregárselo al propósito de Dios. Si más padres hoy quisieran que sus hijos predicaran,
Si más padres hoy quisieran que sus hijos fueran líderes de la iglesia, si más padres hoy quisieran, Jesús dijo, orad, porque la mies es mucha, pero los obreros ¿cómo son? Pocos. Orad para que Dios envíe obreros para la mies. Tercer punto, escondido y echado al río. Veamos Éxodo capítulo 2, verso 1 al 3. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Noten que hay 2 tiempos. Hay un tiempo de esconder y hay un tiempo de ¿qué? De echar, de sacar. A veces, si no reconocemos los tiempos, podemos cerrar el blanco. Hay un tiempo en que nuestros hijos, y yo considero siempre que es de 0 a 18 años, requieren una me permite el término, sobreprotección santa. No estoy hablando de un paternalismo, pero sí de una protección que para el mundo es exagerada. Pero ¿qué tiene de malo que Ana Paulín, que tiene 13 o 14 años, acaban de hacer un paseo en su colegio a no sé qué pueblo, y por qué no la manda? ¿Por qué exagera? ¿Cuál es el punto? Demasiado radicalismo bíblico en su vida. Eso es lo que pueden pensar. Pero noten que la porción nos muestra que hay 2 procesos en cuanto a nuestros hijos. Hay una primera parte que refiere a esconderlo. A Moisés lo escondieron. Es un tiempo de tenerlo con nosotros. Es un tiempo, en el caso nuestro, de instruirlos. En el caso nuestro, de enseñarle los mandamientos. En el caso nuestro, es ese tiempo que Dios nos regala para poder madurarlos en la fe, si me permite el término. Adentrarlos en el reino, darle todo lo necesario para que mañana, si se pierden, porque no es improbable que se pierdan, pero es más probable que se salven, porque han estado expuestos a nuestra fe, a nuestra predicación. Y recordemos de nuevo que la fe viene por el oír. Pero noten que lo escondieron, dice la palabra de Dios, durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarle ¿qué? Más tiempo. Tenemos que aprovechar esos tiempos que nuestros hijos, Dios nos da unos tiempos con nuestros hijos en donde podemos tenerlos a nuestro lado, en donde podemos enseñarles preceptos, principios, moral bíblica, integridad con Dios, donde podemos ser esos papás que amonestamos todo el tiempo, porque la tarea de los padres no siempre a los ojos de los hijos y a los ojos del mundo es agradable. El Señor dice en la Escritura: padres, criad a vuestros hijos en amonestación del Señor. Amonestación. La palabra amonestación, si bien no es negativa en un sentido, porque también significa animar, sí lo es en cuanto que tenemos que estarle recordando una y otra vez el temor de Dios, los mandamientos de Dios, el cómo deben vivir. Así que noten que ellos primero lo esconden. Es un tiempo que Dios les regala también para disfrutarle como bebé. En el caso de ellos fueron 3 meses, pero 3 meses de poderle dar tetica, porque eso fue lo que hizo la mamá a escondidas. Hasta mientras pudo le dio tetica. Ese fue el tiempo de transmitirle el afecto, el cariño. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros, en mi caso yo sobre una edad muy niña, de muy niño, perdí a mi mamá. Pero sabe que en momentos críticos de mi vida, cuando me sentí quizá desamado, sin afecto, ese poco tiempo que tuve, pero tan valioso, tan profundo, tan íntimo, porque yo era el íntimo de mi mamá. Yo recuerdo que los años que estuve con ella, yo era su tesoro. Y ese afecto, ese calor fue suficiente para que en momentos críticos yo recibiera fortaleza, aun cuando no conocía al Señor, aun cuando no conocía a Cristo. Así que hay unos tiempos en que Dios nos regala. Quizá usted todavía tenga hijos solteros, quizá todavía sean niños, quizá todavía sean pequeños, quizá no los ha tenido, pero los va a tener. Y cuando nazca, usted va a tener el deber de mirarle
y decir: Señor, ¿cuál es tu plan con mi hijo? ¿Cuál es tu plan con mi hija? Porque sé por tu escritura que todos nosotros, tus hijos y los que creemos en tu nombre, tú tienes un propósito particular en cada uno de nosotros, si bien hay uno general, que es salvarnos y llevarnos al cielo. Pero luego dicen: pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Es decir, mientras sus capacidades y las circunstancias lo permitieron, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para criarlo. Pero hay un tiempo en el que ya no podemos retenerlos. Hay una edad en la cual, y particularmente en mi caso, creo 18 años hacia arriba, incluso antes, a los 15, 16, ahora están tratando de sacar un decreto que los muchachos en Colombia sean reconocidos mayores de edad a los 16 años. Pero hay un tiempo en el cual, por naturaleza, sabemos que está aproximándose el tiempo en que nos va a tocar dejarlos ir, porque literalmente no podemos retenerlos, literalmente. Y es cuando lamentamos no haber disfrutado ese tiempo. Piense usted, solo por imaginación, que los papás de Moisés no hubieran aprovechado esos 3 meses para darle afecto, para darle tetica, para cambiarle el pañal, para jugar con él, para sonreírle, para mirar sus facciones, para disfrutarle. ¿Cuál sería el dolor al echarle al río? ¿Cuál sería la tristeza? Pero estoy seguro que ellos hicieron todo y más de lo que pudieron para disfrutar del tiempo que providencialmente Dios les regaló de tener a su hijo. Yo quiero que usted sepa que hay un tiempo providencial en el cual usted va a disfrutar de sus hijos, e hijos que están aquí sepan que hay un tiempo providencial en el cual pueden disfrutar de sus padres. Mi mamá decía algo cuando yo era chiquito y se lo oía a algunas de mis tías: aprovechen el hotel papa y el hotel mama mientras puedan. Esos son tiempos privilegiados. Esos no regresan. Una vez somos echados afuera, una vez somos lanzados fuera de la familia, entonces nos toca enfrentar las circunstancias. Y a vosotros, hijos, os toca enfrentar las circunstancias solo dependiendo de Dios y de lo que de Él aprendieron a través de sus padres y de sus madres. Así que lo que vemos aquí es que ellos, en primer lugar, lo guardaron por la fe. Dice que por la fe lo escondieron. Por la fe. La fe les decía: cuiden a este chico. Cuida a este chico, porque este chico es ¿qué? Especial. Este chico tiene una gracia diferente. Yo quiero decirle algo. No es exageración, pero creo, en mi opinión, pero por supuesto usted tiene derecho a dudarlo, pero yo creo que cada uno de mis 5 hijos, desde que nacieron, traen la gracia del Señor, y que hay cosas en ellos y planes de Dios en ellos que no morirán sin realizarlos. Y es mi confianza en la palabra de Dios que de tanto, mi mamá tenía un dicho: tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe. Y yo soy de los que creo que tanto les he proclamado el evangelio, tantas ocasiones les he confrontado, amonestado, exhortado y corregido, que tengo la confianza que en algún momento todos y cada uno de ellos correrán a los pies de Cristo para desarrollar el plan que Dios les ha dado en sus vidas. Dice que, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hay un momento en la vida que nos toca decir: Señor, no depende de nosotros. Hay un momento en que hay que soltar los hijos. Voy a ponerme a pensar. Piensen en el propósito de Dios. ¿Quién era Moisés? ¿Quién vino a ser Moisés? El libertador de Israel. ¿Quién vino a ser Moisés? El profeta de Israel. ¿Quién vino a ser Moisés? El gobernador de Israel, el que usaría Dios para sacar del cautiverio a su pueblo. Ahora piensen por un momento que aquellos padres, pudiéndole más los afectos que la fe, pudiéndole más los sentimientos que la fe, retienen más tiempo de lo apropiado a sus hijos. ¿No es verdad que hay hijos que, aunque se fueron de casa, no se han ido? ¿No es verdad que hay hijas que, aunque se fueron de casa, estoy hablando en términos muy bíblicos, es decir, que han hecho una familia, aún no se han ido?
porque no los hemos dejado ir. Pero la fe hace que mientras los tenemos, hacemos lo que la fe bíblica nos enseña, pero también esa misma fe nos lleva y nos indica cuándo y en qué momento debemos dejarlos partir. Y estoy pensando que si ellos lo hubieran retenido más tiempo, ¿qué hubiera podido ocurrir? Algunas posibilidades. Bueno, que lo habían descubierto al niño tarde que temprano y lo hubieran matado de todos modos. O había ocurrido que no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Usted dirá, pero Dios tiene un propósito y Él siempre lo cumple. Sí, pero la Biblia nos enseña que Dios usa regularmente nuestra obediencia para cumplir su propósito. Noten que Jesús, cuando vino a morir en la cruz, Él antes lo primero que hace públicamente es ¿qué? Bautizarse. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Dice, no, yo no lo quiero bautizar, Señor, su merced es demasiado grande para mí, yo no soy digno. ¿Y qué le contesta el Señor? Es necesario, ¿qué dije yo? Es necesario que cumplamos con todos los preceptos de mi Padre. Paráfrasis mío. Es decir, tenemos que obedecer si es que queremos que el plan de Dios, que el propósito de Dios se haga en nuestras vidas. Yo no puedo decir que yo soy un borracho, que soy un adúltero, que soy un lascivo, que soy un promiscuo y que Dios está haciendo su plan perfecto en mi vida. Eso sería una contradicción contra todo lo que la Biblia revela del Dios Santo. Para que se cumpla el propósito de Dios, debemos movernos y actuar según la fe. Y en nuestro caso, claro, la Biblia nos enseña cuáles son los parámetros de nuestra fe. Así que lo que hicieron ellos fue retener al niño el tiempo que su fe les indicaba. Deberían retenerlo, pero soltarlo, dejarlo ir. ¿Cómo se me viene a mi memoria cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac? Noten que este sacrificio es más fuerte, porque Abraham tenía ya algunos años, debía estar sobre los 12, 14 años, así que le permitió disfrutar a su hijo un largo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo duraron esto con su bebé? 3 mesecitos. Usted sabe lo que para un padre y una madre que sinceramente ama a sus hijos, dejar ir su bebecito y saber que se lo llevan las aguas del río, pero ellos confiaban que en el río estaba ¿quién? ¿Quién estaba en el río? ¿Quién llevaba las corrientes del río? ¿Quién estaba en el asunto? Dios. Y eso es lo que enseña la fe. Ellos dejaron partir, lo echaron a las aguas. Quizás esta noche le está diciendo Dios a usted, hay hijos que usted quiere retener demasiado a su lado, y ese ha sido su problema. No le ha permitido madurar a sus hijos, no le ha permitido ser ellos, no le ha permitido alcanzar el propósito. Nunca serán esos hombres que usted quiso que fueran, nunca serán esas esposas que usted quiso que fueran, si no les deja que enfrenten el mundo y usted limitarse a confiar en ¿quién? En Dios. Yo creo que esos padres, cuando echaron a su niño a las aguas, levantaron sus ojos al cielo. Señor, no está en nuestras manos que Moisés viva. Creemos que Moisés es un siervo tuyo y él vivirá porque tú vives, y él cumplirá tu propósito. Dure un día, dure un mes, dure un año o dure 50 años, Señor, que sea bajo tu tutela. Cuando yo miro a Moisés llevando a Israel por todo el desierto, yo veo un hombre maduro. Él fue llevado a Egipto, él tuvo que sufrir cosas. Yo en mi mente cristiana no me imagino. Tengo a Juanita, ¿recuerdan? Tiene 7 años, desprendiéndome de ella y no volverla a ver durante unos 33 años hasta que tenga 40. Yo eso no lo concibo en mi mente, pero la fe que había en ellos les empujó a desprenderse de su hijo. Es tiempo de que algunos de ustedes se desprendan de sus hijos. Ellos fueron llamados a salir, dejarán a padre y madre y serán una sola carne. Y siempre repito, cuando hablo de padres y hijos, con razón Jesús dice que vendrán tiempos en que dirán, dichosas las estériles, porque no tendrán hijos que echar al río. Porque los que somos padres sabemos lo doloroso
qué es ese tipo de cosas. Pero si tenemos la fe, tenemos que decir: Señor, aunque me duela el corazón, estoy dispuesto a dejar partir a mis hijos con tal que cumplan tu precioso, tu glorioso propósito. Cuarto punto, el decreto de Dios. ¿Cómo se titula la predicación? El decreto de un rey y el decreto de Dios. Todo esto comenzó, al menos dentro de mi narrativa, todo esto comenzó cuando un rey emite un decreto, determina unas cosas. Era el rey. Allí no dice si lo pusieron por escrito, allí no dice si lo mandaron en Marconi, si lo publicaron en El Espectador o El Tiempo, que son los periódicos oficiales de nuestra ciudad. No dice eso, pero una cosa es cierta: el rey dijo, y si lo dijo el rey, eso es un decreto. Así que era un decreto del rey que todos los varoncitos murieran y que las niñas vivieran, porque este rey impío tenía miedo que el pueblo de Dios creciera y se le convirtiera mañana a él, como suele suceder, en un problema. ¿Y qué aconteció? Bueno, la escritura dice, si los que conocemos la historia de Moisés, que a pesar de todo el decreto de Dios, del rey, el Señor cumplió el propósito en Moisés. Y los que conocemos la historia sabemos que Moisés no murió en esos días, ni murió a los pocos años. Sobrevivió aproximadamente 40 años en el mundo. Eso es de asombrarse. ¿Cómo Dios quiere que un hijo vaya al mundo? Bueno, en la parábola del hijo pródigo, el Señor nos muestra por medio del padre a un padre que permite que su hijo vaya al mundo. Porque suele suceder que a veces la única manera de que nuestros hijos aprenden la lección y aprenden el temor de Dios, suele Dios usar sus propios errores y pecados y aflicciones. Y algún dicho popular dice que hasta que no tocan fondo no reaccionan. ¿No se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, Moisés es un caso semejante en un sentido. Fue enviado 40 años al mundo, a Egipto, a aprender cosas de Egipto, a aprender inmundicia de Egipto, a aprender las mañas de Egipto, a aprender toda la brujería de Egipto, toda la adivinación de Egipto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y dice la escritura entonces que Dios cumple el propósito. Veamos eso. Isaías 14:24. Dice la escritura: Jehová de los ejércitos, ¿qué hizo? Diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he, y será confirmado como lo he. No importa cuántos decretos saquen. Yo por eso casi siempre cuando está terminando el año y estamos acercándonos, empiezan la gente a sufrir. Le van a subir al arriendo, le van a subir a los alimentos, porque en noviembre y diciembre empieza la inflación, y le van a subir y le van a subir. Y nosotros tenemos que decir: eso no nos interesa. ¿Cuántos años vivimos la misma experiencia y terminamos un año más donde Dios ha suplido lo que nos falta con sus riquezas en gloria? Dios nos ha sostenido, Dios ha aderezado mesa en presencia de nuestros angustiadores. Tenemos que verlo. Así que lo que está diciéndonos aquí en este pasaje el Señor es que, para hacer memoria de lo que sucedió con Moisés, Dios había pensado que Moisés iba a ser el libertador, y fue confirmado de esa manera, porque eso es lo que dice: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como ¿qué? Como lo he determinado. Entienda esto, hermano. Hay una doctrina que la escritura nos deja ver, que se llama la predeterminación de Dios. Quiere decir que antes de siquiera fundar el mundo, quiere decir que antes de que siquiera existieran nuestros tatarabuelos, antes de que se enamoraran papá y mamá, antes de que nos concibieran, Dios ya tenía un propósito para nosotros, un plan específico. Lo que hemos caminado hasta hoy es parte de ese plan, y mañana tiene otras maneras de guiarnos a ese propósito. Y eso es lo que está diciendo Dios: yo terminaré cumpliendo el propósito mío con Oscar Enrique. Usted no se afane.
Yo cumpliré mi propósito con Tatiana, yo haré lo que tengo que hacer con Jenson, yo voy a hacer lo que tengo que hacer con Daniel. El punto es que como padre usted tiene que orar por él y entregármelo y confiármelo, porque dice el Señor: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Deleítate en Jehová tu Dios y él te concederá las peticiones del corazón. Estoy seguro que mientras lo echaban al río y habían orado una y otra vez: Señor, guarda a Moisés, guarda a Moisés, guarda a nuestro hijo, cúbrelo con tu preciosa misericordia, acompáñalo con tu ángel. Tú has prometido que tú acampas alrededor de los que temen tu nombre. Y este es un bebé, este es un chico, este es un inmaduro, esta es una inmadura, pero yo oro por él, yo oro por ella. Y tú has dicho que la oración del justo es mucho lo que puede. Y si dos, mi esposa y yo, nos ponemos de acuerdo, muchas cosas recibiremos de parte de Dios. Pero olvidamos eso. Olvidamos que al fin y al cabo nuestros hijos harán lo que Dios quiera. Y si somos verdaderos cristianos, debemos recordar lo que Dios dice a través del profeta Jeremías, si mal no recuerdo: porque mis pensamientos para con vosotros no son de mal, sino pensamientos de paz. Con todos mis pecados y los pecados de mis hijos, que todos los días colocamos delante de su presencia y confiando en que su sangre preciosa día a día nos limpia. Y sin embargo yo sé que los propósitos y los planes de Dios sobre mis hijos, por cuanto hemos en mi casa invocado su nombre, son buenos, son de bendición, son de salvación. En Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Déjeme contarle cosas de mi hijo Manuel Andrés. Él no está esta noche, así que, y no creo que vaya a ver muy pronto el video, pero me voy a reír un poco. Mi hijo quería ser futbolista, creo que tenía talentos. Oscar no creo que los tuviera tantos para ser futbolista, creo que los tenía para otras áreas deportivas. Pero yo sí recuerdo que en Manuel yo vi esa cualidad y quería hacerlo. Yo recuerdo cuando lo inhibí, lo escondí y dije: yo no quiero que vayas a ese club. ¿Por qué? Porque por razones de fe, el día del domingo en la mayoría de los casos son los partidos, ¿verdad? Así que yo dije: yo no quiero. Pero además yo le decía a mi esposa, en aquella época yo jugué fútbol con los impíos, y casi siempre cuando yo no era creyente, los partidos de fútbol de ese tipo terminaban ¿en qué? En bebida, en borrachera. Y yo pensaba en eso. Algún día le dije: yo nunca olvido, tú deberías meterte con la música. No, yo no quiero, no me gusta, no me interesa. Después, cuando se empezó a adentrar con la música, yo le dije un día: usted debería cantar. Lo suyo es como la canción. Y claro, ya estaba más volantón, más adolescente. No, papá, no, eso no es lo mío, no es lo mío. Y cuán risa me da que duró casi 1 año y medio, fueron 1 año y medio, 2 años para entrar a la pedagógica. Se preparó para piano y lo que usted quiera, pero déjeme decirle algo: siempre le insistieron en el penúltimo intentón, le dijeron: ¿y usted por qué no se inscribió para la música? La cogieron para canto, lo cogieron dos profesores y lo alabaron por su voz. Y la última vez que se presentó para canto, ¿y qué cree que ocurrió? Entró a la pedagógica. Ahora, ¿estoy diciendo que yo soy adivino, que soy un estilo, una suerte de profeta neotestamentario? No, pero yo creo que desde chicos Dios nos permite a los padres de fe vislumbrar de alguna forma, ya por sus talentos y sus cualidades, hacia dónde los quiere dirigir el Señor. Mire lo que dice Isaías 46:10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo ¿qué? Permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Daniel 4:34 y 35. Mas al fin del tiempo
yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. ¿Y qué? No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué estamos hablando de esto para ir cerrando? Porque este pasaje de Hebreos 11:23 nos muestra también el decreto de Dios. Ellos no entendían, los papitos no entendían todo el decreto. No estoy diciendo es que ellos se me hagan así. Yo ya sé que Él es Moisés y que va a tener que atravesar 40 años el desierto con un pueblo rebelde. No, ellos no sabían todo eso. Pero ¿qué tenían? Fe. Y voy a decir algo que quizá le va a salir extraño, pero la fe anticipa las gracias venideras del Señor. La fe anticipa. Yo sé que veré la gloria de Dios mañana, porque Él es bueno, porque sus misericordias nuevas son cada mañana. Yo sé que mis hijos verán su gloria, porque Él me ha dicho: ¿quién diera que me temiesen y guardasen mis mandamientos, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos después de ellos? Yo sé que no es en vano que he procurado la gracia guardar la palabra, y he procurado hasta donde mi autoridad me lo permite, a pesar de mis errores pecaminosos como padre, hasta donde he podido, he procurado que ellos guarden esos mandamientos. Y yo sé que no es en vano. Nos irá bien, porque tenemos a nuestro favor a un Dios bueno y bienhechor, al Dios del bien, al que nos ama. Y Él nos dice que el amor suyo no hace nada indebido. Él nos dice que el amor suyo es benevolente, gracioso, compasivo, misericordioso. No me malinterprete. Ellos no confiaban en Moisés, porque ahí dice que le vieron la hermosura, pero la hermosura no era la señal. Ellos sabían, como en otros pasajes de la Biblia, Dios dijo: no es por la apariencia, yo me guío, no, es por el corazón. Cuando ellos vieron esto, lo vieron fue como señal. Yo no veo nada bueno en mis hijos, son pecadores. Lo único bueno que veo es a Cristo Jesús en ellos. No estoy confiando en sus talentos, estoy confiando en sus promesas, las de Cristo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Si confiaran más en mí, en mi palabra, que en sus propios hijos, si me amaran más a mí que a sus propios hijos, haría con ellos proezas y los honrarían, porque el muchacho consentido avergüenza a la madre. Las vergüenzas que hemos tenido que vivir en diferentes momentos de nuestra vida y con diferentes de nuestros hijos han sido el fruto de nuestra ausencia de fe, porque no hemos actuado conforme a la fe que Dios nos dice. No los corregimos cuando debimos corregirlos. No los amonestamos cuando debimos hacerlo. No los animamos. No los instruimos como debimos hacerlo en su momento. ¿Qué decimos? ¿Ahora todo está perdido? Pues no, porque como he dicho, nuevas son sus misericordias cada día. Y si corremos a Él arrepentidos, Él suele perdonarnos, porque Él es bueno y en la sangre de Cristo hay perdón. Pero además de eso, Él es un Dios de oportunidades para su pueblo. Él tiene una nueva oportunidad, una nueva puerta abierta para hoy y para mañana. Terminemos, hermano, finalmente diciendo Romanos 8:28. ¿Qué estaba pasando con los papás de Moisés? ¿Y cuál era el ambiente histórico? Era un ambiente terrible. Políticamente estaban mal, estaban bajo presión, estaban mal y con tendencia a empeorar. Ubíquese usted en el contexto que estaban ellos. Estaban matando a los niños, y uno de ellos que estaba a punto de morir, ¿quién era? Su propio hijo. Así que no era un ambiente el mejor. Pero es cuando viene a memoria este pasaje de Romanos 8:28,
que dice: a los que amamos a Dios. Y sabemos, dice sabemos. A mí siempre me ha impactado aquí, sabemos. ¿Usted lo sabe? Porque cuando estamos en la crisis, Señor, pero ¿por qué está colesterol alto? Si yo no como, como dijo el hermano Luis Arocha en un email, me dijo, le tocó cuidarse de la morcilla y el chicharrón. Y yo no como casi eso. Ahora, estuve con la dietista ayer y me dijo, a veces el cuerpo lo produce por estrés, o por E4, o por E5, pero lo produce. Porque a Dios le place. Pero aquí dice sabemos que a los que aman a Dios, la enfermedad, la persecución, la muerte, la austeridad económica, los desiertos, aún voy a decirlo, los pecados. Yo he visto a mis hijos pecar y he visto como en el tiempo, no al otro día, pero en el tiempo, esos pecados, porque ellos oyen la palabra de Dios, son utilizados para su bien. Dios los encamina para bien. A veces a través de su conciencia, a veces a través de mirar hacia atrás, decir lo que me perdí. Yo nunca olvido un año que Andrés perdió del bachillerato. Después lo lamentaba. Él debería haberse graduado un año más rápido que Oscar. Pero después eso le sirvió para madurar en la fe. Todo lo que le estaba pasando a Moisés y a sus papitos terminaba ayudándoles para bien. Esto es, a los que conforme a su decreto son llamados. Usted y yo, si somos creyentes, pertenecemos al reino. Somos el fruto de un decreto de Dios. Dios decretó elegirnos. Luego de crearnos, aplicó esa elección y mediante la sangre de Cristo nos redimió, nos ha dotado del Espíritu Santo. Y Él ha prometido volver a rescatarnos de este mundo malvado. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él volverá. Si yo no lo veo, lo verán mis hijos. Y si mis hijos no lo ven, lo verán mis nietos. Porque yo confío en su palabra que Él bendecirá hasta la 10ª generación de mi descendencia. Terminemos diciendo esto, hermanos. La Biblia nos enseña por todos los lados que siempre es el plan de Dios el que prevalece. Debiéramos descansar más en eso. En cambio de tratar de meter la mano en el futuro de nuestros hijos, deberíamos ir más al Señor, que sabe el futuro, y decirle: Señor, danos sabiduría y entendimiento para poder orientar a nuestros hijos antes de querer hacerlos a nuestra propia manera. Porque ellos también son personas, tienen sueños, tienen deseos. Y aún en sus deseos y sus sueños, el plan de Dios se está desarrollando. Yo recuerdo que hace casi 20 años yo soñaba con predicar la palabra. Cuando empecé a conocer los caminos de Dios, yo veía allá y admiraba a los predicadores de mi época. Y quería estar ahí, aunque tenía miedo, pero quería. Ya estaba la brizna del propósito de Dios comenzando a alumbrar mi alma. Y yo sé que nuestros hijos verán la gloria de Dios.